Sean bienvenidos, queridos hermanos. Les saluda cariñosamente el padre Eudy Medina. Me encuentro en esta oportunidad en la comunidad de Catalinero. Vamos a celebrar ahorita la Eucaristía y en esta comunidad, hoy por la gracia de Dios, vamos a bautizar a 6 jóvenes quienes han escuchado el mensaje, la evangelización y hoy han decidido tomar el deseo de bautizarse. Hoy quieren bautizarse y en nombre de la Santa Madre Iglesia y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy les incorporaremos a la Santa Madre Iglesia. Por eso te invito para que veas la enseñanza sobre el bautismo, lo importante que es el bautismo, y para los padres y madres de familias que nos siguen a través de las redes sociales, no esperen para que sea demasiado tarde para bautizar a sus hijos. En la Biblia nunca van a encontrar un versículo o un capítulo que vaya en contra del sacramento del bautismo de los niños. Jamás, no lo van a encontrar. Esos son inventos de los hombres, esos son doctrinas diabólicas y hay que tener cuidado con esas doctrinas diabólicas. Ya lo dice la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. El Espíritu dice que aquellos que apostatan de la fe, es decir, aquellos que reniegan de la fe, son seducidos por espíritus engañadores y traen doctrinas diabólicas. Y una doctrina diabólica es, por ejemplo, decir que a los niños no hay que bautizarlo porque los niños no tienen pecado y no saben lo que están recibiendo. Cuando la ignorancia es grande, es muy atrevida. Por eso, queridos católicos, nos hemos tomado la iniciativa y la decisión de formarlos a través de los temas bíblicos. En este caso vamos a compartir el tema del bautismo de los niños de una manera muy sencilla para que ustedes, padres y madres de familia, comprendan que el bautismo es importante porque nos abre las puertas del cielo. El bautismo nos hace hijos de Dios, se recibe el don del Espíritu Santo. Muy bien, así que les invitamos, quédate hasta el final, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo. Recuerde que ustedes son los primeros evangelizadores compartiendo a través de las redes sociales las enseñanzas que reciben a diario. Dios les bendiga. Muy bien, repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Hoy, por motivo de que estos 6 jóvenes van a recibir el sacramento del bautismo, pues no vamos a perder la oportunidad para hablar del bautismo bíblicamente. Aunque sé que muchos dirán, otra vez el padre nos vuelve a hablar del bautizo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que si nosotros los sacerdotes no enseñamos la doctrina de la Iglesia católica fundada por Cristo, entonces vienen nuestros queridos hermanos protestantes, evangeliquitos, pastorcitos, inspirados por Dios cuando son puras mentiras. Jeremías 14:14 lo dice. Cuidado con lo falso. Vamos a leerlo, vamos a comenzar con esa cita. Jeremías, libro del profeta Jeremías 14:14. ¿Por qué? Porque hay que tener claro, hay que tener claridad en el seguimiento de Cristo. Porque entonces vamos a creerle a cualquier persona. Viene cualquier loco esta noche y dice que el Señor le reveló y el Señor le dio una visión. Y entonces, como no conocemos la doctrina de la iglesia fundada por Cristo, entonces seguimos cualquier corriente. Ahora bien, entonces, para estar claro, vamos a ubicar el libro del profeta Jeremías, ¿sí? Vamos a ubicar el libro del profeta Jeremías para que veamos cómo el Señor nos dice que debemos estar pendientes. Jeremías 14, capítulo 14, versículo 14. Para eso es importante que nosotros como católicos aprendamos también a conocer la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los católicos? Que somos a veces muy perezosos para leer la Biblia. Nos da pereza. Nada, es mejor ver un partido de fútbol, es mejor ver la novela, es mejor ver otra cosa que leer la Biblia. Y entonces por eso vienen a engañarnos, ¿no? Entonces vamos a ver. Jeremías 14:14 nos dice lo siguiente, escuchen. Yahvé me respondió. Yahvé le responde al profeta Jeremías, porque Jeremías le está preguntando, Señor, ¿qué está pasando? Hay un poco de profeta por ahí falso, y Yahvé le va a responder a Jeremías. Estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. Primera cosa importante, los profetas esos andan anunciando ¿qué cosa? Mentiras. Me encanta cuando los católicos responden con alegría, responden con fe, porque están convencidos. A ver, vuélvalo a leer, ¿cómo?
Estos profetas andan anunciando mentiras en mi nombre. ¿Estos profetas que andan anunciando? Mentiras. ¿En nombre de quién? De Dios. En nombre de Dios andan anunciando mentiras. Llegan a la puerta y le dicen: en nombre del Señor venimos a visitarlos y a decirle que no bauticen a los niños porque eso está prohibido por Dios. ¡Qué mentira más grande! Primera cosa importante, ¿por qué? Porque en la Biblia jamás van a encontrar un solo capítulo, un solo versículo que prohíba el bautismo de los niños. Entonces, si usted católico lo conoce y sabe la palabra de Dios, le va a decir mentiroso. En la Biblia no lo prohíbe. Es más, en la Biblia encontramos muchas evidencias de que hay que bautizar a los niños. Y ya lo vamos a ver. Pero vamos a seguir escuchando al profeta Jeremías cuando nos habla de los falsos profetas. Escuchen. Yo no los mandé. Primera cosa, ¿Dios los mandó? No. Ellos dicen que vienen en el nombre de Dios, pero Dios no los ha mandado. Ni les di órdenes. Ni tampoco le dio ninguna orden. ¿Recuerdan cuando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice que el Señor estaba con los discípulos y les dijo: vayan, que significa que les dio una orden? En cambio, estos falsos pastores no tienen ninguna orden de Dios. Y si no viene de Dios, significa que esa orden vendrá ¿de quién? Si no viene de Dios, ¿de quién viene? Del diablo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante dice que hay que tener cuidado porque hay gente que se separa de la fe verdadera para seguir doctrinas diabólicas. Ahorita lo vamos a leer. Ni les hablé. Ni les habló. ¿Dios les habló a ellos? No. Y ellos dicen que Dios les reveló. Que anoche tuve un sueño y el Señor me reveló que el pollo me va a dar la vaca que le va a parir y si no me da el becerro, se le va a morir. Y entonces el pollo, para que no le muera ni la vaca ni el becerro, como un bobo, corre y le da el becerrito al pastor. No sea tonto. ¿Sí? ¿Y si no? Hay otros así, eso sí es verdad, hay esas son revelaciones más difíciles todavía. Qué bonito que la gente sabe, ¿no? La gente conoce. ¿Cómo es la cosa? ¿Que hay qué? Vamos, venga para acá, venga para acá. Venga, porque esto hay que grabarlo. Que llegan pidiendo la mujer a uno de revelación de Dios, quiero que me entregue su esposa. Ay. Llega el pastor diciendo que le entregue la mujer, ¿no? ¿Usted imagina? No. Y si la mujer suya es un caramelito, ¿usted la va a dar? No. Se la lleva, ¿verdad? Pero son mentiras. Utilizan el nombre del Señor para engañar ¿a quién? A la gente. ¿Qué más dicen? Falsas visiones. Falsas. No, es que yo vi. ¿Dónde? ¿Cuándo? Mentiroso. Adivinaciones sin cometido. Adivinaciones, están adivinando. Le llegan y le dicen: no, es que el Señor me reveló que usted tiene un problema. Alce la mano los que no tienen problemas. Todos tenemos problemas. ¿Sí? Entonces son mentiras. Sueños de su imaginación. Escuche, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Sueños de su imaginación. El Señor me reveló a través de un sueño que usted tiene que darme la mujer suya para que usted sea salvo, ¿sí? ¿Y sabe cómo le van a llamar después que usted le entregue la mujer al pastor? El venado. Porque lo que va a tener es puro. Así de sencillo. Sueños de su imaginación y eso es lo que profetizan. Sueño de su imaginación y eso es lo que ellos profetizan. Entonces, una de las profecías falsas de los falsos profetas que vienen con doctrinas diabólicas es, por ejemplo, no bautizar a los niños. ¿Por qué hoy se están bautizando estos jóvenes? Por una sencilla razón, porque sus padres nunca escucharon el mensaje de la palabra de Dios donde decía que había que bautizarlos cuando estaban pequeños. Porque la fe de los padres se transmite a los hijos. Y dice la misma palabra de Dios, ya lo vamos a ver ahorita en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, donde dice que gracias a la fe de un hombre, el carcelero, se bautizó, creyó él y se bautizó él y toda su familia. Y si usted, papá y mamá, sobre todo aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que también tenemos protestantes que nos siguen a través de las redes sociales para criticar el mensaje de Dios, ¿no? Pero nunca van a ser capaces de demostrar con la Biblia que a los niños no hay que bautizarlos, nunca, porque esa es una doctrina diabólica. En cambio, hoy, a través de la palabra de Dios, le vamos a demostrar a ellos y a ustedes que nos siguen
Eche una gravita para aquel lado. Miren los que nos siguen, los que están escuchando hoy el mensaje de la evangelización. ¿Sí? Ya lo vamos a ubicar, no se preocupe. Ni los que nos siguen a través de las redes sociales, ni los falsos profetas podrán demostrar nunca que la iglesia, que Dios prohíba el bautizo de los niños, porque eso no está en la Biblia. Ahora, vamos a comenzar. ¿Por qué hay que bautizar a los niños? Vamos a comenzar con el Evangelio. Mateo capítulo 3, versículo 13, nos va a decir lo siguiente. Fíjense lo importante de por qué nosotros, los padres de familia, debemos bautizar a nuestros hijos. Dicen los protestantes que es que Jesús se bautizó a los 30 años. Vamos a verlo, vamos a aclararlo con la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Por entonces vino Jesús a Galilea, al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. ¿Vino para encontrarse con quién? Juan, para que Juan lo bautizara. Ahora, voy a hacer una pregunta lógica. ¿Ustedes saben quién era Juan? Juan el Bautista, el último de los profetas, llamémoslo así, ¿sí? Del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista, ¿qué era para Jesús? Primo, hermano ¿de quién? De Jesús, primo hermano. ¿Por qué? Porque era hijo de Santa Isabel, o de Isabel, como dice la palabra de Dios, ¿no? Era hija de Santa Isabel. Isabel era prima de la Virgen María. Cuando Isabel tenía 6 meses, la Virgen María quedó embarazada por obra y gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le llevaba Juan el Bautista a Jesús? 6 meses. ¿Usted se imagina un niño de 6 meses bautizando a un niño recién nacido? No. Hay que esperar que llegue el momento. Hay que esperar que llegue el momento. Por eso Jesús se bautizó a los 30 años. Porque Juan el Bautista, en ese momento, es que él comenzó a bautizar. Porque él se había ido al desierto. Después que vino del desierto, comenzó a bautizar. Y ya Jesús tenía 30 años. Por eso fue a buscar a Juan para cumplir toda voluntad de Dios. Ya lo vamos a ver. Escuche, siga leyendo. Juan quiso disuadirlo y le dijo. Escuche, Juan, que sabía muy bien quién era Jesús, quiso disuadirlo y le dijo: Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Soy yo el que necesito ser bautizado, ¿por quién? Por ti. ¿Qué dicen los protestantes? ¿Que el bautismo es para el perdón de los qué? ¿Que el bautismo es para el perdón de qué? Primera pregunta, ¿Jesús tenía pecado? ¿Por qué se bautizó entonces? Para dar el ejemplo. Para dar el ejemplo. Y eso lo utilizan los evangélicos para decir, Jesús se bautizó para enseñarnos a nosotros que debemos bautizando cuando tengamos 30 años. Y en el río. Entonces usted le va a decir, pues si es en el río, usted tiene que ir a bautizarse ¿en cuál río? En el río Jordán, no en el río Pagüey. ¿No? Tiene que ir al río Jordán. Si vamos a hacer lo que Jesús hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizan la palabra de Dios a su propia conveniencia. Ahora, vamos a seguir escuchando. Jesús le respondió. Jesús le responde a Juan el Bautista, escuchen. Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Deja que se haga así por ahora porque debemos cumplir todo como tiene que hacerse. Es decir, que tiene que hacerse la voluntad ¿de quién? De Dios. Y si era la voluntad de Dios que se bautizara, de Dios Padre, que se bautizara a los 30 años, tenía que cumplirse. Pero el bautismo nos enseña lo siguiente. ¿Por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Primero porque Juan está bautizando en ese momento y Jesús tiene que ser bautizado por Juan. El bautismo de Jesús simplemente lo que nos va a decir a nosotros es que tenemos varias enseñanzas que aprender. Primera, vamos a escucharlo. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Primera cosa, ¿qué pasa cuando uno se bautiza? Se abren los cielos. Muy bien. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Segundo, ¿recibimos a quién? Al Espíritu Santo. ¿Al Espíritu? Entonces, no olviden esas dos cosas. Se abren las puertas del cielo y se recibe ¿a quién? Al Espíritu Santo. Muy bien. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo, el amado. El bautismo nos hace hijo ¿de quién?
Tercera cosa importante. 3 cosas recibimos con el sacramento del bautismo. Primera, se nos abren las puertas del cielo. Segundo, recibimos el Espíritu Santo. Y tercero, nos hace hijos ¿de quién? De Dios. Ahora, falta una. ¿Cuál es la que hace falta? El perdón de los pecados. Vamos a ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 al 38. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37-38, donde vamos a encontrar la cuarta característica propia del bautismo. Hechos, capítulo 2, versículo 37, capítulo 2, versículo 37 al 38 en adelante. Aquí está, 37-38. Muy bien, escuchen. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Aquí hay algo muy importante que tenemos que aclarar. Lo evangélico dice que un niño no puede arrepentirse, por tanto un niño no puede ser bautizado. Ya ahorita le voy a aclarar eso, ¿sí? Pero primera cosa, hay que estar arrepentidos. Sí, hay que estar arrepentidos, pero por ejemplo, como estos jóvenes que están aquí hoy que van a ser bautizados, ¿sí? Una característica propia de ustedes jóvenes es que tienen que arrepentirse de sus pecados. Decirle hoy al Señor: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, que he sido grosero, que he sido altanero, que he sido soberbio, que he sido desobediente, que he hecho con mi vida lo que a usted no le agrada, que he hecho lo que me dé la gana. Eso hay que arrepentirse, ¿sí? De eso hay que arrepentirse, pedirle perdón al Señor, porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero un niño no puede arrepentirse, estamos claros, un niño no puede arrepentirse, pero en la fe del papá y de la mamá sí que le ayuda para ser bautizado y ser hijo de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a continuar leyendo Hechos de los Apóstoles. Arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. ¿Hay que bautizarse en el nombre de quién? Pregunto, ¿en el nombre de Jesús o con el nombre de Jesús? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y significa que si yo tengo que bautizarme en el nombre de Jesús, yo tengo que hacerle caso ¿a quién? A ver, si yo tengo que bautizarme en el nombre de Jesús, ¿tengo que hacerle caso a quién? A Jesús. A ver, si yo tengo que bautizarme en el nombre de Jesús, ¿tengo que hacerle caso a quién? A Jesús. Ahora vamos a ver cómo Jesús dijo que había que bautizar. Mateo 28, 18. Escuchen. 28, 18. Ok. Jesús se acercó y les habló así. Jesús se acercó a sus discípulos. Aquí Cristo ya había muerto y había resucitado. Y antes de ascender al cielo se le aparece a sus discípulos y les habló de esta manera. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pregunto, ¿quién tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra? ¿Eso qué quiere decir? Que el que manda, ¿quién es? Muy bien, es el que tiene toda la autoridad. El que tiene toda la autoridad es el que manda. Como decir en esta casa, ¿quién tiene toda la autoridad aquí? Chuy Díaz. Ese es el que manda aquí. Aquí más nadie puede venir a mandar. Aquí no puede venir a mandar el vecino ni la vecina. No, no. Aquí el que manda es el dueño de la casa. Punto. Jesús dice, tengo toda autoridad ¿dónde? En él y en la tierra. Es decir, que él tiene todo el poder. Él es el que manda. Pero dijo, arrepiéntanse y que se hagan bautizar en el nombre de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús mismo dijo que había que bautizar. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan, que hagan que todos. ¿Se acuerdan cuando comenzamos la reflexión que decíamos que los falsos profetas decían que vienen en el nombre del Señor y que el Señor no los mandó, que el Señor no les habló, que eran unos mentirosos? Ahora sí Jesús le está diciendo a sus apóstoles, vayan, ustedes vayan y hagan que todos sean mis discípulos. ¿Cómo nos hacemos discípulos de Cristo? Escuchen. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo tiene que ser el bautizo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién dio esa orden? ¿Jesús o Pedro? Jesús. Y Pedro, cuando estaba bautizando en los Hechos de los Apóstoles, ¿qué le dijo? Háganse bautizar en el nombre de
Jesús. ¿Esto qué quiere decir? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque aquí el que manda es Jesús. Y luego, mire lo que viene. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Y hay que, después de bautizar, ¿lo que hay que hacer? No, vamos a volverlo a leer. Y enséñenles Y después de bautizar, ¿qué hay que hacer? Enseñarles. Después que se bautizan, hay que enseñarles ¿a qué? a cumplir todo lo que yo les he encomendado. A cumplir la voluntad ¿de quién? De Jesús, de Dios. Aquí no es la voluntad de mi pastor, de mi pastora, no, es la voluntad ¿de quién? De Jesús. Y el que mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién era? Jesús. Ahora, volvamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Ya leímos el 37, vamos a leer ahora el 38, ¿sí? Para que veamos qué pasó, qué hizo Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, 38. Escuchen lo que pasó. Lea el 37. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Primera cosa, Pedro le está predicando a pura gente que no había escuchado el mensaje ¿de quién? De Dios. Entonces, eso es lógico. ¿Qué tiene que hacer el que va a evangelizar? ¿Hablar con quiénes? ¿Con los adultos o con los niños? Con los adultos. ¿Por qué? Porque después que hable con los adultos le van a enseñar ¿a quiénes? A los niños, es lógico. Pedro le está hablando a los adultos y le dijo, arrepiéntanse. A ellos sí le dijo, tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos tienen pecado. Como yo le digo a estos jóvenes, arrepiéntanse. Antes del bautizo, usted tiene que arrepentirse. Decirle al Señor, Señor, yo me voy a bautizar, yo voy a ser hijo tuyo, voy a recibir el Espíritu Santo. Te pido perdón por mis pecados. Debemos arrepentirnos. En este caso, sí, un niño no tiene de qué arrepentirse, pero sí tiene un pecado, que es el pecado original. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Ustedes sabían que en la Biblia existe un capítulo y un versículo que nos habla sobre el pecado original. Sí está. El detalle está que cuando no leemos la palabra de Dios, somos presas fáciles de los embusteros y mentirosos de los pastores evangélicos. Y yo estaba esperando hoy que viniera uno, pero no vino. Yo anoche me preparé, leí. ¿Sí? Yo le tengo miedo, sí, yo le tengo miedo, lo estaba esperando, ¿sí? Pero no vino ese pollo, ¿sí? Para desenmascararlo, para que me desenmascare, a ver quién tiene la verdad, si él o la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Ahora bien, Pedro les dijo lo siguiente, después que hay que bautizarse, escuchen. Para el perdón de sus pecados. Entonces, el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y aparte se vuelve a recibir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes. Escuche, ¿el don de quién? De Dios. ¿Cuál es el don de Dios cuando usted se bautiza? Perdón de los pecados. ¿Usted se hace hijo de quién? De Dios. ¿Usted recibe a quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? Y se le abren las puertas del cielo. Muy bien. Ese don que se da en el bautismo es para ustedes los adultos. Y para sus hijos. ¿Y para quién más? A ver, las madres que están aquí, una pregunta. ¿Su hijo comienza a ser hijo suyo a partir de qué edad? Desde que está en el vientre. No me digan como me dijo una señora, desde que lo parí. Y yo, ¿sí? ¿Y antes era hijo de quién? ¿Ese es hijo suyo desde que usted lo tiene dónde? Pero como usted no lo puede bautizar porque está en el vientre, debe esperar que el niño nazca. Y apenas nazca, usted tiene que bautizar. Es que un niño no sabe lo que está recibiendo. El niño no sabe. Pero el papá y la mamá sí saben. Si quiere, les voy a regalar una cita. Génesis capítulo 17, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 17, versículo 7. ¿Cómo nos va a mostrar la misma palabra de Dios? Que aunque el niño no sepa lo que está recibiendo, el papá y la mamá sí. Y tiene que cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios. Vamos a ver. Y mientras lo busca aquí, capítulo 7, versículo 17. No, 17,
capítulo 17, versículo 7. De capítulo 17, versículo 7. Mientras aquí lo buscan, les voy a hacer una pregunta. No, que hay que esperar que el niño crezca para ver si él quiere bautizarse. Papá y mamá, ¿ustedes esperaron que su hijo creciera para ponerle nombre? No, ustedes le pusieron el nombre, ¿verdad? Si le gustaba bien y si no, listo, punto. ¿Usted espera que su hijo crezca para preguntarle por qué está llorando, papá? No. Usted, si escucha a su niño llorar, intuye, tiene hambre. Y si ya le dio de comer, está enfermo, le pasa algo y se preocupa, ¿cierto o falso? Usted no espera que crezca. Entonces igual es el bautismo. No esperen que sus hijos crezcan, porque si ustedes esperan que sus hijos crezcan, ¿cuál es el problema? Que están a las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Y ahorita lo vamos a ver también con la Biblia. Vamos a ver Génesis capítulo 17, versículo 7 en adelante. Escuchen. Vamos a leerlo del 9 mejor, para adelantar un poquito. Vamos a leerlo del versículo 9. Dios dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham. Vamos a ver qué le dijo Dios a Abraham. Escuchen. guarda mi alianza. Guarda mi alianza. ¿Cuál es la alianza de Dios con Abraham? Vamos a ver. Tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta alianza va a ser de generación en... Es decir, que siempre se va a cumplir esta alianza. Y esta alianza se va a cumplir hasta que llegó ¿quién? Cristo. Cristo va a cambiar esa alianza del Antiguo Testamento por la alianza nueva, que es el sacramento del bautismo. Ahorita lo vamos a ver también, no se preocupe. De todos modos, yo tengo que aprovechar la oportunidad porque yo no sé si ustedes de repente se mueren hoy y se van para el cielo. Porque por lo menos escucharon yo todavía no me voy a morir porque yo le pido al Señor 70 Semanas Santas, ¿sí? Pero uno no sabe, ¿sí? Entonces, muy bien. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, Escuche, esta es la alianza contigo y con toda tu descendencia. que ustedes deberán guardar. Que ustedes deberán. ¿Qué significa guardar? Que deberán cumplir. Es decir, hay que cumplirla. Guste o no nos guste, debemos cumplirla. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Todo varón será circuncidado. Me imagino que todos ustedes que están aquí adultos saben qué es la circuncisión, ¿verdad que sí? Bueno, muy bien. Ustedes saben qué es la circuncisión. Esa era la alianza. Ese era el bautismo de sangre del Antiguo Testamento. Ustedes, ¿sí? ¿Lo leo? Ajá. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre. Escuche, será en adelante y será para siempre. Ese para siempre es hasta que venga Cristo, que vino a cambiar esa antigua alianza por la nueva. Todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de su nacimiento. ¿A los cuántos días tenía que ser circuncidado el niño? 8 días. Pregunto, ¿y ese niño sabía que esa circuncisión que le hacían era un pacto entre Dios y los hombres? ¿Quién lo sabía? Ah, ¿y entonces quién tenía la obligación de enseñarle eso a los hijos? Los padres. ¿Qué pasa con el bautismo? Un niño no sabe lo que está recibiendo, no importa, pero el papá y la mamá sí sabe y tienen que enseñárselo ¿a quién? A sus hijos, ¿sí? Vamos a ver qué más dice. Tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Ajá, para todo, el libre y el esclavo. Y el que no cumpla este mandato de Dios, escucha lo que le va a pasar. O hayan nacido comprados como esclavos deberán ser circuncidados. Esta alianza mía, gradada en la carne de ustedes, es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado. Escuche, el que no sea circuncidado, como decir el que no sea bautizado, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. será eliminado. El que no tenga el bautismo no entra al reino de los cielos. Y yo si tuviera hijos se los digo, yo quiero que mi hijo desde el momento en que nazca tenga las puertas del cielo abiertas. Estos jóvenes las tienen cerradas todavía, hoy se las vamos a abrir. Le vamos a hacer ese favor de abrirle las puertas del cielo, porque si se mueren hoy, van derechito para el cielo, ¿sí? Porque se les va a abrir las puertas del cielo, pero para eso hay que tener fe. Y si nosotros no tenemos fe, ¿sabe cuándo viene la fe? Muchas veces a nosotros los cristianos, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad, que vamos a imaginar que a un joven le dio cáncer, ese joven de ese momento comienza a creer ¿en quién? En Dios. Porque ahí sí le va a decir, Señor, yo sé que he sido la peor porquería de este mundo, pero yo necesito que usted me dé la sanación, ¿sí? Pero ojalá que no pase eso en nuestras vidas para poder tener fe. Ahora,
volvamos otra vez. Busque Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. ¿Sí? Fíjense cómo la circuncisión era en el Antiguo Testamento para todos y tenía que hacerse a los 8 días de nacido. Aunque el niño no sepa lo que estaba recibiendo, el papá y la mamá sí. Y por medio de eso, el niño entraba a formar parte del pueblo. ¿De quién? De Dios. Ahora, vamos a ver cómo con el bautismo pasa exactamente lo mismo. Dios cambia la circuncisión por el bautismo, porque el bautismo no va a ser hijo de Dios, que ya lo vimos, nos abre las puertas del cielo, recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver si en los apóstoles comenzaron a bautizar solo los adultos o también se bautizaban a los niños. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, vamos a leerlo del versículo 32 en adelante. Escuchen lo que pasó. Le anunció. No, vamos a leerlo del 29. 29. Ajá. 29 en adelante. El hombre pidió una luz. El carcelero, porque Pablo estaba preso, pidió una luz. Entró de un salto y después de cerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo. Se arrojó a los pies de Pablo este carcelero y vamos a ver qué hizo. Después los sacó afuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Escuche, ¿qué tengo que hacer yo para? A ver, ¿qué tengo que hacer para? Los evangélicos dicen, para que usted sea salvo, tiene que estar bautizado. En eso sí es verdad, hay que estar bautizado. Pero no solamente desde adultos, sino que desde que estamos niños. Desde que tenemos 8 días, 2 días, 1 día de nacido, 1 hora. Y si usted bautiza a su hijo, se le aplaude, ¿sí? Porque le está abriendo las puertas del cielo. Ahora vamos a ver qué pasó. ¿Qué tengo que hacer?, le preguntó el carcelero. Le respondió: Le respondió Pablo: ten fe en el Señor Jesús. primera cosa importante, el adulto debe tener fe. Pregunto a estos jóvenes, ¿ustedes tienen fe? Los que van a bautizar, ¿ustedes tienen fe? Me encanta cómo responden fuerte, con ánimo. A ver, ¿ustedes tienen fe? Sí. ¿Creen en el Señor Jesús? Sí, entonces serán salvados. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ah, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás, ¿quién? Tú y toda tu familia. O sea, basta que el papá, el de la casa, tenga fe para que se salve él y se salve toda su familia. Vamos a ver qué más pasó. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. ¿Le anunciaron la palabra del Señor a quién? A él y a todos los que vivían en su... Yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Le estoy anunciando la palabra de Dios al dueño de la casa y a todos los que vinieron y los que viven en esta casa. Aquí hay adultos, aquí hay jóvenes, aquí hay niños. Que el niño no sabe, que el niño dirá, ¿quién sabe qué estará haciendo esta gente aquí? No importa. Pero el papá y la mamá sí saben. Ahora vamos a ver qué pasó. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Ah, se bautizó él con toda su familia. Es decir, que ahí quedaron por fuera los niños. Entonces, ¿por qué le creemos al evangélico pastor embusteroso, mentiroso, sí? Que trae doctrina diabólica que dice que a los niños no hay que bautizarlo porque lo dice la palabra de Dios? Mentiras, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que el carcelero tenía fe, él creyó, él se salvó, él y toda su familia, y se bautizó él y toda su familia. No importa que el niño no sepa, pero usted, papá y mamá, sí sabe que cuando usted bautiza a su hijo, se le abren las puertas del cielo, se le recibe el don del Espíritu Santo, se hace hijo ¿de quién? De Dios, y se perdona el pecado original. Ahora, vamos a ver. Vamos a desglosar estas 4 cosas. Vamos a desglosar de estas 4, 2. Porque abrir la puerta al cielo ya lo vimos, ¿sí? Evangelio de Mateo, el que leímos, donde decía que cuando Jesús se bautizó, se abrieron las puertas del cielo. Ahora, vamos a ver. Vamos a comenzar con el perdón del pecado original. Salmo 51, versículo 7. Vamos a escuchar este salmo, el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Salmo 51, versículo 7. Escuchen. Que se perdona con el sacramento del bautismo. Es decir, que a estos 6 jóvenes todavía tienen el pecado original. Ah, que llegó otro pollo ya. Son 7. Muy bien. Son 7. A estos 7 jóvenes se les va a perdonar hoy el pecado original. Vamos a ver cuál es el pecado original. Escuchen, jóvenes, el pecado que ustedes tienen y que hoy se les va a quitar. Tú ves que malo soy de nacimiento.
¿Ustedes son malos desde dónde? Desde el nacimiento. Somos malos. ¿Sí? Pecador desde el seno de mi madre. Ustedes son unos pecadores ¿de dónde? ¿De que están dónde? En el seno de sus madres. ¿Quién lo dice? ¿El cura? No, lo dice la palabra de Dios. Ahora, ese pecado, que es el pecado original de la desobediencia a Dios, de haber perdido el paraíso. El pecado original, en pocas palabras, es que nosotros, antes de que Adán y Eva pecaran, nosotros vivíamos eternamente. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Lo dice la misma palabra de Dios. Por eso, el autor del Salmo 51, que es el rey David, dijo que él, desde que era un niño, desde que estaba en el seno materno, era un pecador. Ese es el pecado original. Ahora, ese pecado original se borra con el sacramento del bautismo. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 37 y 38 versículos, dice que hay que arrepentirse para el perdón de los pecados. Recibir el bautismo para el perdón de los pecados. Y si el papá y la mamá se arrepienten, se salvará él y toda su familia. Y se bautizaron él y toda su familia. Entonces, el bautismo hoy les va a perdonar a ustedes, jóvenes. Miren para acá. Muy bien, porque le estoy hablando a ustedes. Ustedes hoy van a recibir el perdón del pecado original. Gracias a Dios, ustedes hoy se van a bautizar. ¿Ustedes tienen qué edad? ¿Qué edad tiene usted? 18. ¿Y usted? 16. ¿Y usted? 26. ¿Y usted? 17. ¿Y usted? 19. ¿Y usted? 14. ¿Y usted? 27. Lo más adulto, 27. Tuvieron 27 años, ¿sabes? ¿A las acechanzas de quién? Del diablo. Búsqueme Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Escuchen, papá y mamá, si ustedes no bautizan a sus hijos, pueden pasar 20, 30 años haciendo morcilla, ¿a quién? Al diablo. Siendo presa de quién? Del diablo. Siendo que el diablo los apodere de ellos. Escuche, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Escuchen lo que dicen. El dragón grande. Vamos a prestar atención y vamos a ir diciendo, el dragón grande. Vamos a ver quién era el dragón grande. La antigua serpiente. Ese dragón grande era una antigua, o sea, que era muy vieja ya. Vamos a ver. Conocida como el demonio. No se me apure, tranquila, poco a poco, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo era conocida esta antigua serpiente. Como el demonio. ¿Cómo era conocida la antigua serpiente? Como el demonio. O Satanás. Esa antigua serpiente se llama el Señor Diablo, el cachúo, ¿sí? El que viene por aquí cuando usted está casado, que tiene su esposa y tiene sus hijos, se le aparece por el lado izquierdo y le dice, eso, acostarse con la mujer y con la vecina es lo mismo, bobo. Ese es el diablo, ¿sí? No le pare, aproveche que esa oportunidad se le da una sola vez en la vida y mire la tan bonita que está. ¿Sí? Y entonces el Espíritu de Dios está por este lado luchando, diciéndole, sea fiel, sea casto, manténgase, esa mujer lo ama, lo quiere, le lava, le plancha, le cocina, le parió hijos, ¿qué más quiere vos? ¿Sí? Pero el diablo le está diciendo, aprovecha, acueste con ella, ¿sí? El diablo que le dice a los jóvenes, pruebe las drogas, que eso no son malas, y terminan drogadictos. Pruebe esto, que no sé qué, que eso no es malo, y terminan en los vicios. Esa antigua serpiente, conocida como Satanás o el diablo, escuchen. Fue expulsado. ¿De dónde fue expulsado? Del cielo. Recuerden que el diablo, antes de ser diablo, era un ángel de Dios. ¿Pero por qué volvió un demonio? Porque se rebeló ¿contra quién? Contra Dios. ¿Qué pasa con los que se rebelan contra Dios? Se vuelven como el mismísimo diablo. Yo no quiero saber nada de la iglesia. Uy, santísimo Jesús, creo bendito. ¿Sí? Y si usted supiera que el día que se muera necesita de la iglesia para salvarse. Y no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de esto, no quiero saber nada de aquello. Escuche, ¿qué más pasó? Fue arrojado ¿de dónde? Del cielo. El seductor del mundo entero. El seductor del mundo entero. Él seduce a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra. ¿Fue arrojado a dónde? ¿Qué quiere decir esto? Que en la tierra no solo tenemos a Dios, sino que también tenemos ¿a quién? Al diablo. Entonces,
Usted está en el medio. Usted tiene que decidir si se va con Dios o se va con ¿quién? Con el diablo. Para irse con Dios, lo primero que tiene que hacerse un adulto es bautizarse. Y si tiene hijos, tiene que decidir si su hijo sirve a Dios o sirve a ¿quién? Al diablo. Para servir a Dios, tiene que bautizar ¿a quién? A su hijo. Y si no lo bautiza, escuchen. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Fue arrojado a la tierra el diablo y sus ángeles, ¿con quién? Con él. Y si usted no bautiza a su hijo para que sirva a Dios, le va a estar sirviendo ¿a quién? Al diablo. Porque el diablo está en la tierra, no solamente está solo, sino que está con sus ángeles, que son sus servidores. Por eso es importante que a los niños le enseñemos la oración del ángel de la guarda, ¿no? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo porque sin ti yo me perdería. Porque si ustedes no le enseñan a sus hijos a que pueda pedir la protección del ángel de la guarda, viene el diablo, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 9, seductor del mundo, y se apodera de sus hijos. Se apodera de sus hijos. Ahora, ¿se dieron cuenta cómo el bautismo no solo perdona el pecado original, no solamente se recibe al Espíritu Santo, sino que también se abren las puertas del cielo y te hace hijo de quién? De Dios. Eso hace el sacramento del bautismo. Ahora, la pregunta final es, ¿creen ustedes que es necesario bautizar a los hijos? Sí. El que no lo haga, muy tonto e insensato es. ¿Y está seducido por quién? Por el diablo. El que no quiera estar en la iglesia de Cristo, fundada por Cristo, les voy a regalar esta última cita, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Préstele atención para que usted se dé cuenta qué pasa con aquellos que reniegan de la fe. Aquellos que dicen, es que yo no voy a la iglesia porque no creo en los curas. Yo, sacerdote, tampoco creo en los curas. Yo creo en Dios. Yo simplemente soy un instrumento que Dios utiliza para llevarle a ustedes la palabra ¿de quién? De Dios. Hebreos capítulo 5 versículo 1 lo dice, el sacerdote es un hombre tomado entre los hombres, puesto al servicio de Dios para ofrecer sacrificios por el perdón de sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. ¿Sí? Eso es el sacerdote. Nuestra fe debe estar siempre puesta ¿en quién? En Dios. Pero aquel que diga, yo no le voy a creer en la iglesia fue fundada por Cristo. El bautismo fue instituido por Cristo. La comunión fue instituida por Cristo. Y si no me lo quiere leer, lea el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 37 en adelante. ¿Qué dijo el Señor? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y en la última cena Jesús tomó pan. ¿Y qué dijo? Este pan es mi y este vino es mi sangre. Punto y aparte. Y si usted no lo quiere creer, ese es su problema. Así es sencillo. Ahora, cuando usted dice, yo no quiero creer en la iglesia, no quiero ir a escuchar nada del Señor, eso son puras mentiras, yo mejor me voy con los evangélicos, porque este pastor antes era un mujeriego y ya no lo es. Más boba la mujer. Es que este pastor antes era un alcohólico, era un micho. En estos días tuve un debate con un pastor. Lástima que no lo grabé porque no tenía quien me ayudara a grabar en ese momento. Y el pastor decía, es que usted tiene que hacer como era yo, porque yo antes era un católico, que era borracho, que era esto, que era... Dios me libre, le dije yo, Santa María, Madre del Señor, yo ser como usted. Le dije. No. Yo soy como Dios me ha formado, le dije yo, ¿sí? Y trato de hacer la voluntad del Señor. Pero ¿usted qué pasó? Le pasó lo que vamos a leer ahorita en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Se dejó seducir por quién? Por el diablo. ¿El diablo también es bueno? Sí. ¿El diablo también hace cosas buenas? Sí. ¿El diablo también hace milagros? Sí. Pero no le crean. No le crean. Por eso el diablo utiliza a los supuestos pastores para hacer milagros y tal y no sé qué. Ese se llama Señor Satanás. Ese se llama Señor Satanás porque usted se quiso apartar de la iglesia y no quiso estar en la iglesia de Cristo. Simplemente, ¿por qué? Porque usted era una persona rebelde, porque usted no quiso seguir las órdenes de Dios y mire lo que le pasó. El Espíritu nos dice claramente. Le dijo el Espíritu a Pablo, que es el autor, a Timoteo, de esta carta, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el Espíritu le dijo lo siguiente, escuchen. Que en los últimos tiempos. Que en los últimos tiempos, todo el tiempo vivimos los últimos tiempos. Algunos renegarán de la fe. ¿Algunos renegarán de qué? De la fe. Yo no quiero ser más católico, voy a volverme evangélico. Yo no quiero estar más en la iglesia esa de los curas mujeriegos, mentirosos, michosos. Ay, sí, usted es una santa paloma.
Usted no parte un platico. No, pues quitemos a Santa Lucía y lo ponemos a usted. ¿Sí? El que diga que no tiene pecado es un... Y la verdad no está en él. Primera de San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. Búsquela en su casa y léala. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Qué dice el evangélico? Nosotros ya no tenemos pecado. Estamos salvados por el Señor Jesús. Mentiroso. Vago, sinvergüenza, mentiroso. Escuche lo que más dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Aquellos que se reniegan de la fe, aquellos que se separan de la fe. Vuelvo a leer. Algunos renegarán de la fe. Algunos renegarán de la fe. ¿La fe en quién? En Dios. Para seguir espíritus seductores. Para seguir espíritus. Aquel que le dice al que está casado por la mano izquierda, acuéstese con la mujer del vecino. Ese es un espíritu seductor. ¿Eso viene de Dios o del diablo? Aquel que le dice al que tiene hijos, no bautice a los niños, espere que él crezca para que él decida qué quiere ser. ¿Eso viene de Dios o del diablo? Aquellos que hoy en día saben que hacen muchos padres sinvergüenzas, que no le dicen al niño qué sexo es. El niño crece sin definición sexual. El niño tiene ahí algo que lo identifica como hombre, pero él no sabe si es hombre. Porque el papá y la mamá no se lo han enseñado. Eso pasa en estas culturas de hoy en día. ¿Sí? Grandes artistas, vean por internet, busquen en internet y pónganse aunque sea a leer eso. Vean cómo grandes artistas, por ejemplo, que dicen, no, en nuestro niño no le vamos a decir qué cosa es para que cuando él crezca decida si quiere ser hombre, si quiere ser mujer o si quiere tener las dos cosas. ¿Eso viene de quién? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. Así de sencillo, son espíritus seductores, engañadores. Aquel que le dice, por ejemplo, no vaya a la misa, porque eso son mentiras. Ahí en ese pan y en ese vino no está el cuerpo de Cristo. ¿Eso viene de dónde? Del diablo. Porque Jesús dijo, el que come mi pan y bebe mi sangre tiene la vida. Y el que le dijo a sus apóstoles, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Punto. Lo dijo el Señor. Ya está. ¿Por qué no lo quiere creer? Porque muchas veces la soberbia de nuestro corazón deja que nos alejemos ¿de quién? De Dios. Mire qué más pasó. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Para seguir espíritus seductores y doctrinas ¿qué? Diabólicas. Doctrinas que vienen ¿de dónde? Del diablo. Una doctrina que viene del diablo, por ejemplo, volvemos a repetirla porque no me cansaré de hacerlo, decir que los niños no hay que bautizarlos. Eso es una doctrina diabólica. Decir que Jesús no está en el pan y en el vino consagrado, eso es una doctrina diabólica. Decir usted que no va a creer en la iglesia que Cristo fundó, eso es una doctrina diabólica. Todo eso viene del diablo, que quiere que usted se aleje ¿de quién? De Dios. Vamos a leer nuevamente la cita completamente. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Aparecerán hombres mentirosos. ¿Y usted cree que por qué no vino el pastor hoy para acá? Hagan la pregunta, yo lo estaba esperando. ¿Ah? No, pues me dijeron que se puso bravo porque yo le quité la Biblia a una de las yernas. Eso fue lo que a mí me dijeron. No le quité la Biblia, le dije que me la regalaba porque era una Biblia, la Reina Valera. Y necesitaba esa Biblia porque hay que estudiarla para poder desenmascararlos a ellos mismos. Y yo ahorita iba a pasar por allá. Yo creo que vive aquí al lado, ¿no? Sí, pero no está. Colecua. Desde hace 15 días sabía, yo le dije a la hija, dígale que yo voy a pasar, a la nieta, a la yerna, le dije, dígale que yo paso por adentro de 15 días, que voy a entrar ahí. Cuando venía en el camino, la señora que traía, le dije, ¿está el pastor? Me dijo, no, yo creo que no está. Ah, no está. Pregúntese por qué no está. Yo vengo cada 15 días para acá. Si él tiene la verdad, que venga. Yo lo atiendo. Invítenlo, dígale que el padre lo invita a un debate. Dentro de 15 días. ¿Dónde vamos a hacer la misa dentro de 15 días? ¿En casa de quién? ¿Usted vive dónde? Ah, pero usted vive para Calleja. No, tiene que ser aquí de Catalinero. ¿La hacemos en su casa? Listo, pues. En la casa de este hombre, dígale al pastor que yo lo espero allá. Dentro de 15 días. ¿Sí? Que lo espero, que lo espero.
Que venga con toda la comitiva para que me desenmascare. No, ustedes son los aquí de la comunidad, ustedes son los que tienen que llevarle el mensaje. Mire, el padre lo está invitando a un debate para saber cuál es la verdadera iglesia. Yo lo espero. ¿Ah? Yo lo espero. Yo lo espero, dígale, yo lo espero, claro que sí. El tema que quiera debatir, la iglesia, la confesión, el bautismo, la Eucaristía, la cruz, las imágenes, el tema que quiera, no hay problema. Y que lleve sus ovejitas, que yo llevo todas las mías, ¿sí? Y listo. Porque como dice el dicho, la culebra se mata ¿por dónde? Por la cabeza. Yo tengo no problema de atenderlo, ¿sí? Invítenlo. Él sabía porque yo lo mandé así con la yerna, yo vengo, ¿sí? Dígale que yo voy a pasar por allá. No está. No está. ¿Sí? Entonces dígale que yo lo estoy invitando a un debate. Que venga. Que yo lo atiendo. No hay ningún problema. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta que hay doctrinas que son ¿de dónde? Del diablo. Y hay doctrinas que vienen ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿cuál vamos a seguir? ¿Las doctrinas diabólicas o las doctrinas que vienen de dónde? De Dios. Vamos a pedirle al Señor Todopoderoso la gracia que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.